Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David González. Hoy los vamos a estar acompañando con los muchachos de Puntaje Nacional y con el profe Daniel González en una nueva clase de física. Hola chicos, ¿me ven por ahí? Porfa, si me contestan de acá por el chat. Hola, buenas tardes. Excelente. Nada, pues estábamos hablando un poco con ustedes, como conociéndonos un poco mejor. Quería que me comentaran, porfa, a qué carrera.
No sé qué otras carreras. ¿Alguna ingeniería tal vez? Arquitectura. Química. Uy, química. Odontología. Ah, no sé. Eso se va sobre el tiempo decidiendo. En un momento llegará. Veterinaria, derecho, economía, excelente. ¿Qué pasó aquí con nuestra presentación, muchachos, para empezar en forma? Geología, diseño gráfico, geología, idiomas, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ok, no tengo aquí la presentación. Farmacéutica. Ingeniería en streamer. Oh, ok. Bueno, chicos, la idea de hoy es que retomemos, repasando un poco estos conceptos de física mecánica. Aquí creo que ya tenemos al profe de vuelta, ya va a entrar con nosotros. Vamos a enunciarlos de nuevo, que fue lo que vimos, e iniciamos con electrostática. Y de hecho vamos a ver una parte de los circuitos, ejercicios fundamentales en nuestra prueba a saber. Así que vamos a darle paso al profe. Sigue, profe David, ayúdanos, por favor. Listo. Daniel, em, por ahí escuché que estaban una cosa con juegos, pensaban estudiar, qué cool, ¿no? Por ahí retomar la conexión. No sé en qué momento fui, resulté hablando solo, qué pena con ustedes, pero vemos y con toda la energía. Y ya con esto claro, de que teníamos eh, en mente, pues hablemos un poquito de las competencias, ¿no? ¿Para qué nos va a servir la clase de hoy, Daniel? Coméntanos un poquito brevemente. Bueno, como ya hablábamos un poco, básicamente retomamos los conceptos fundamentales de la sesión pasada y nos vamos a introducir en una nueva vertiente de la física, que es el electromagnetismo, ¿no? Entonces, dentro de las competencias básicas de la prueba, que son las tres que vemos en pantalla, vamos a encontrar problemas que requieren cada una de estas tres facetas, estas tres competencias, aplicando ciertos conceptos del electromagnetismo. Así que vamos a ver cosas como las cargas, fuerzas entre cargas eléctricas y algunos conceptos y técnicas matemáticas básicas, ¿vale? Así que estoy pendiente de sus De acuerdo. preguntas en el chat. De acuerdo. Entonces, con eso en mente, pues vamos a abordar un poco de lo que hablábamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que hablábamos de cinemáticas, hablábamos de eh, Bueno, chicos, ¿tienen que indagar es lo mismo que inferir? No, no necesariamente. Indagar aquí en nuestras competencias es sobre preguntarse, bueno, ¿qué pasa en este tipo de situaciones si cambian las condiciones? Sí, es preguntarnos, ir más allá de la herramienta teórica y empezar a hacerle variaciones. A eso se refiere esa competencia. Inferir, pues es básicamente extraer información de un corpus dado. Entonces la competencia es un poco más compleja. Entonces, coméntanos, profe David, entrando en firme en estos conceptos de física mecánica. que vamos a encontrar? Es toda una gama relacionada con, con una serie. Dame un segundo, a ver si cambiando mi conexión nos podemos ver un poco mejor. 10 segundos y ya vuelvo. Ok, mientras vuelve el profe. Recordemos, nosotros manejamos conceptos básicos en esto de la física mecánica como posición, velocidad, ¿cierto? Trayectoria, desplazamiento. A partir de esos conceptos de la primera rama de la mecánica, que es la cinemática, entramos en fuerte a definir ciertos tipos de movimiento, ¿vale? Solo describirlos, no nos interesaban las causas.
Lo escucho ahí al profe. Posteriormente vimos qué causaba los movimientos, ¿no? Vimos la fuerza como esta magnitud fundamental. Posteriormente nos introdujimos en el concepto de energía y su relación con la fuerza y ciertas magnitudes que vimos. Llegamos hasta el concepto de energía mecánica y dimos un spoiler, ¿no? Que se conservaba. Así que vamos a retomar desde estos conceptos. Profe. ¿Listo? ¿Me escuchas ahí, Daniel? Claro y fuerte. ¿Qué pasó? Pues... Hola, ¿me escuchas ahí, Daniel? Sí, estamos aquí atentos para avanzar. Listo, ok, uf, todo parece una chocoaventura hoy, pero nada, sigamos con todo adelante. Entonces, creo que Daniel les estaba comentando las características de la mecánica que estábamos discutiendo la vez pasada, ¿no? Entonces, teníamos básicamente que la energía es la capacidad para hacer un trabajo, ¿no? Entonces, recordemos que también teníamos dos tipos de energía. Hay muchas en general, pero estábamos retomando solo dos, ¿no? Que es la energía potencial gravitacional y la energía cinética. Esos dos tipos de energía van a ser cruciales para los ejercicios que queremos abordar, ¿no? Entonces, la energía potencial gravitacional, ¿bien? La vamos a relacionar con, aquí voy a escoger un color tóxico, ¿bien? Para poder empezar. Creo que ya lo tengo seleccionado. Sí, creo que lo he seleccionado. Entonces, vamos a hablar de energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional, como lo veíamos la vez pasada, es la energía asociada a las alturas, ¿no? Cuando alzamos algo. Por ejemplo, piensen en sus teléfonos cuando lo alzan con respecto a la mesa, al suelo o cualquier cosa. Por ejemplo, cuando subimos una pelota. Miren que podemos poner una pelota que está en una superficie, la elevamos y la dejamos caer, ¿no? En el momento en que yo dejo caer la pelotita y va a empezar a descender, va a comenzar a aumentar su velocidad, ¿no? Y va a comenzar a descender, a disminuir su altura. Entonces, cuando aumenta la velocidad, vamos a tener un tipo de energía que llamamos energía cinética. ¿Bien? La suma de esas dos energías, como dijimos, es la energía potencial, la energía mecánica, perdón. La suma de la energía potencial gravitacional más la suma de la energía cinética va a ser la energía mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente, vamos a plantear la ley de conservación de la energía, que también lo tocábamos en uno de los ejercicios de la vez pasada, que va a decir básicamente que la energía se conserva, la energía no se crea ni se destruye, solo se va a transformar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, alzábamos la pelotica, transformamos, le damos energía potencial y la dejamos caer, y toda esa energía cuando llegue al suelo se va a transformar en energía cinética, ¿de acuerdo? Entonces, con esa idea en mente, lo que vamos a hacer ahora es como explorar dos conceptos adicionales, ¿no? Que tienen que ver con potencia y trabajo. El primero, que es muy importante, por ejemplo, en actividades de consumo de energía. ¿Por qué? Porque nos va a dar una idea de qué tan efectivos son los procesos. Ese concepto crucial es lo que llamamos potencia, ¿no? Que es la energía que consumimos en un tiempo dado. ¿Listo? Matemática la podemos escribir con esta expresión que tenemos a la izquierda, ¿no? Que es potencia igual a energía, ¿no? Sobre tiempo. Este triangulito que ustedes ven aquí, básicamente nos da una idea de la variación. ¿Qué significa esto? Que ustedes en otros textos pueden encontrar esto como energía final, ¿no? La energía final que yo tenga, menos la energía inicial, ¿listo? Sobre mi intervalo de tiempo, que lo puedo escribir como mi tiempo final menos mi tiempo inicial. ¿De acuerdo? Estas dos formulaciones son exactamente lo mismo. ¿Bien? En muchos casos podemos tomar que la energía es cero, inicial es cero, o el tiempo es cero, entonces pueden que encontremos formas más simplificadas. Pero la idea es eso, ¿no? Energía sobre tiempo. Por ejemplo, es muy importante en todos los ámbitos deportivos. Por ejemplo, ahorita que estamos en el Tour de Francia, vamos a Juegos Olímpicos, teníamos ahorita Eurocopa, Copa América. Ese concepto de potencia es fundamental para los deportistas porque nos ayuda a medir su rendimiento. Pero por otro lado también tenemos un concepto que denominamos trabajo. ¿Bien?
Y el trabajo es la capacidad para desplazar un cuerpo, ¿listo? Tenemos que desplazarlo. Recordemos que desplazamiento es cuando tenemos una diferencia entre su posición final y su posición inicial. Puede haber cualquier otra trayectoria, como lo veíamos la vez pasada. Pensemos un segundo, por ejemplo, en esto, ¿bien? En este ejercicio. Tenemos la cuñita que tenemos aquí en la parte inferior de una altura h, ¿bien? Y con un ángulo de inclinación θ. Y tenemos una masita. Esa masa, ¿bien? Va a poder descender libremente, ¿bien? Pero puede descender a una velocidad muy rápida, ¿listo? Uy, esto queda un poquito torcido. Puede descender muy rápido o muy lento, ¿listo? Bien. Entonces, la cantidad de energía que puedo gastar para tirar la masita va a ser la misma, ¿no? La cantidad de energía va a ser la misma. O sea, el trabajo va a ser en la misma posición, ¿listo? Y acaba en la misma posición. Lo que va a cambiar es la velocidad con la que yo lo empujo. Puede ser muy rápida, puede ser muy lenta, lo que sea. Eso nos va a dar una idea de que puede haber lugares en donde podemos tener el mismo trabajo, pero diferente potencia. ¿Bien? Piénsenlo de otra manera. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen que subir una gran montaña, ¿no? Entonces, si ustedes suben caminando, ¿listo? Lo hicieron a una potencia baja, calmados, tranquilos. No pasó nada. ¿Listo? Tienen una cantidad de trabajo, ¿no? Porque después se desplazaron. Pero si ustedes, por ejemplo, suben corriendo a lo que más dan, ¿bien? Ustedes están haciendo una potencia mucho más alta porque lo están recorriendo esa distancia en menos tiempo. Pero el trabajo también sigue siendo el mismo porque solo depende de la distancia, ¿bien? Esa idea es muy crucial y nos va a ayudar a determinar diferentes tipos de fenómenos. ¿Qué quieres agregar, Daniel? Se nos está escapando algo. ¿Qué dicen también nuestros espectadores? Que... Nada, pues aquí hay ¿Estás algunas... ahí, Daniel? Claro, sí. Hay algunas preguntitas básicas sobre conceptos. Se trata de aquí de responder. Y nada, que aparecía, por ejemplo, la duda de que la fórmula de potencia a veces les aparecía como energía sobre... Entonces ahí decíamos que de pronto ese tiempo tenía un índice o algún subíndice, ¿sí? Porque pues la potencia la definimos como unidades de variación de tiempo, ¿cierto? Las unidades nos ayudan a identificar de qué estamos hablando, en este caso de la potencia. También me preguntaban que si la letra X aquí en esta fórmula simbolizaba distancia, entonces respondía que efectivamente para un movimiento en una dimensión, ¿vale? ¿Y qué más preguntas tenemos por acá? ¿Qué es X? Exacto, la distancia. ¿Cierto, profe? ¿A qué se refiere esa X? Sí. Una distancia, ¿verdad? Listo. Exacto. Como decía Daniel, la distancia en una dimensión. Y eso es crucial. Entonces voy a borrar un segundo aquí este mamarracho feo que hice. Entonces, esa X es esta distancia, por ejemplo, en este cuadrito. ¿Bien? Es cuánto mide el largo de la hipotenusa del triángulo. ¿Listo? Recordemos que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo. Pues en este caso es el triángulo. ¿Listo? Entonces, esa X significa el desplazamiento. ¿Bien? Entonces, y aquí pues la fuerza es con cuánta fuerza lo vamos a estar moviendo, ¿no? Por ejemplo, si lo dejamos caer libremente, en ese caso la fuerza va a ser una componente del peso, ¿no? Que tenemos ahí que relacionarlo con la gravedad. Sí, profe, aquí también nos pregunta Nicolás, bueno, y si no hay movimiento, pero hay una fuerza, ahí cómo hablamos en términos de potencia. Tan. Entonces, generalmente aquí la cosa empieza como a ser muy técnica, en el sentido de que, bueno, si no tenemos un desplazamiento, es decir, si el desplazamiento es cero, esa X en este caso es cero, no vamos a tener un trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen ejercicio, entonces imaginen que ustedes alzan una pesa, la suben, la bajan, entonces volvieron al mismo punto, ahí no hay un trabajo, y usted vuelve y baja, no está haciendo trabajo, pero usted sí está gastando energía, ¿no? Porque usted va y vuelve, va y vuelve. Ese gasto de energía que usted está haciendo, en ese caso es energía térmica y es calor lo que usted está invirtiendo. ¿Bien? Entonces, este término de E que aparece aquí, que voy a borrar un momento también todos esos mamarrachos que hice para que nos quede un poco más claro. Creo que esto ya lo hablé, Este término de, voy a rayar un poquito como en azul, este término de ya no es trabajo, sino es calor, ¿listo? Y es otra forma de energía. ¿Listo? Ese término se transforma en energía, por ejemplo, cuando no hay desplazamiento. Y eso da
todo un origen, algo que llamamos termodinámica y máquinas térmicas, y eso es, jóvenes, la primera revolución industrial que cambió el mundo. Bien, esa idea central, junto con los campos electromagnéticos que vamos a estudiar más adelante. Bien, no sé si respondí la pregunta. Por favor, digan sí, no, profe, queremos más información. Exacto, ¿Listo? sí, aquí estamos por más. Por ejemplo, aquí nos preguntan también, bueno, y si hay un vector fuerza hacia arriba, ¿cierto? Pero no hay desplazamiento, ¿qué pasa ahí con el trabajo? También, desde que no haya desplazamiento, el trabajo es cero. ¿De acuerdo? Aquí también hay una muy interesante que dice, bueno, y si hay, todas estas energías de las que hablamos varían en un medio, es decir, si cambiamos de un medio a medio como agua o el aire, ¿estas energías cambian? ¿O qué pasa con ellas? Eh, el concepto de la fuerza sigue manteniéndose igual. Lo que va a cambiar son los números, los cálculos que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando yo me muevo en un fluido, por ejemplo en agua, ¿listo? Eso eventualmente va a poner una fuerza de resistencia, ¿no? Y esa fuerza de resistencia pues varía si yo me estoy moviendo en aceite, por ejemplo, o me estoy moviendo, no sé, en vinagre o en alcohol, ¿listo? Entonces, la fuerza sigue siendo la misma, es una fuerza viscosa, ¿no? Es una fuerza de resistencia, por ejemplo. Los números van a cambiar y las dinámicas van a cambiar. Por ejemplo, el aceite pues no va a ser tanta la fricción, listo, por eso lo usamos como lubricantes, por ejemplo, en vehículos sin motores. Bueno, eso también tiene toda una ciencia de optimización de energía y esos son, los ingenieros gastan bastante tiempo estudiando las formas como se pueden optimizar todos estos gastos energéticos. Bien. Profe, por último, un ejemplito, ¿no? Bueno, ¿qué situación nos podemos modelar para plantear esa ecuación de potencia? Esa variación de energía, ¿cómo, qué situación podría dar? Si esa variación de tiempo, ¿qué nos inventamos? Entonces, yo tenía un as bajo la manga para esa potencia. Lo tengo en 2 diapositivas que vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a visualizar un poco mejor. Nos va a ayudar. Primero, antes de entrar a ese ejercicio, quería mostrarles o compartirles algo que llamamos fuerzas conservativas y esto nos va a dar una idea relacionada con la pregunta que ahorita hablábamos de rozamientos, ¿no? De resistencias. Entonces, tenemos fuerzas conservativas y fuerzas que no son conservativas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Listo? Imagínense que ustedes tienen un punto. Uy, un segundo que pasó algo extraño. Ya, creo que ya. Tenemos 2 puntos, ¿no? El punto A y el punto B. Bien. ¿Dónde está el punto A? Está aquí. Y el punto B está aquí. Entonces, ustedes quieren moverse del punto A al punto B. Bien. Y ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, por estas 3 trayectorias diferentes: el camino 1, el camino 2 y el camino 3. Fíjense que una es la más sencilla, ¿no? El camino es una línea recta, el otro va a ser como una cosa extraña y el otro toma como un desvío. Bien. Entonces, cuando el trabajo no depende de la trayectoria, decimos que la fuerza es conservativa. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Piensen en lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un objeto, ¿bien? Y lo quieren mover, ¿no? Ustedes los pueden mover, subir. Por ejemplo, yo tengo aquí mi estuche y mis gafas, ustedes pueden usar su bolígrafo, lo que quieran. Y ustedes lo pueden subir, ¿listo? Directamente. Lo pueden mover en diagonal o lo pueden mover de una manera extraña. Lo importante es que empiecen en la misma base y lleguen a la misma altura, ¿bien? En esos casos, el trabajo, es decir, la energía que usted necesitó para elevarlo, es la misma, no importa lo que usted se movió. Y esa idea es crucial, por ejemplo, cuando hacemos carreteras. ¿Por qué? Porque si tenemos una base baja y una base alta, ¿listo? Lo que nos va a importar es poder recorrer y llegar a ese punto, no tomar el camino más corto que puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, eso es una de las ideas de las fuerzas conservativas. A diferencia, por ejemplo, de las fuerzas de rozamiento, que las fuerzas de rozamiento o de fricción sí dependen de la trayectoria que tome. ¿Listo? Por ejemplo, si yo estoy patinando, ¿listo? Va a depender mucho por la trayectoria donde yo coja, si la cojo abierta o la cojo cerrada, porque ahí puedo gastar más o menos energía. ¿De acuerdo? Otra fuerza conservativa que vamos a encontrar es la electrostática, ¿no? La electrostática también es conservativa. De hecho, en física tenemos 4 fuerzas fundamentales. O sea, el mundo se resume hasta ahora como lo entendemos a 4 fuerzas, ¿no? Una es la gravedad,
Una es la fuerza electrostática, una es la fuerza débil y otra es la fuerza fuerte. ¿Listo? Las fuerzas débil y fuerte las relacionamos más hacia aspectos atómicos y bueno, con esto en mente, miremos este pequeño e inofensivo ejercicio que nos va a ayudar a entender un poco más esta idea de potencia y energía. Entonces nos hablan de que la potencia P mide la cantidad de trabajo W realizado por un cuerpo en un determinado tiempo T. ¿Listo? Que era lo que estábamos viendo ahorita. Entonces se dice que se puede calcular de acuerdo con la siguiente ecuación. Fíjese que aquí estamos diciendo de entrada que tenía mi pluma y la quité, listo. Que la potencia es directamente W sobre T. En este caso yo estoy diciendo que mi variación de energía es directamente igual al trabajo, ¿listo? Es decir, solo voy a tener trabajo. Bueno, entonces ya muchos detalles que hay que tener como en cuenta. Entonces dicen, ahora, si un guepardo de 30 kilogramos sube un árbol con una rapidez de 5 metros sobre segundo, mientras que otro de 50 kilogramos lo hace con una velocidad de 3 metros sobre segundo, ¿qué se puede concluir de la potencia de los dos guepardos? Ojo, potencia, ¿listo? Entonces nos dicen la primera opción, A, es igual porque la potencia depende de la masa y la velocidad y el producto para los dos guepardos es igual. B, es menor para el guepardo de menor masa porque se mueve con mayor rapidez. C, es mayor para el guepardo de menor masa porque debe realizar menor esfuerzo para subir. O D, es igual porque la potencia es inversamente proporcional al producto de la masa y la velocidad. Tum, 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 tum. Uno lee esto y uno dice como, ay, no, ¿qué hago? ¿Tú qué harías, Daniel? ¿Qué piensas que es la No, solución? yo le haría caso ¿Qué dicen aquí nuestros a espectadores? a nuestros espectadores, exacto. Aquí nos dice Camilo la D. Lennon nos dice que es la B. Yo creo que es la D. Me voy con Camilo. Pero aquí Andrés dice muy seguro que es la A. Que la A es la que es. Aquí, aquí Y la dicen mayoría D, yo aquí, veo que es B. la más Por votada ahí es vi la que B. uno dijo la A. Entonces la más Ujú. votada es la B, que dicen como esta es. De hecho voy a señalarla como con un color distinto, un color verde ahí. Dicen esta es, esta es. Entonces, la mayoría de todos se están yendo por la B, ¿no? Que dice que es menor para el guepardo de menor masa porque se mueve con mayor rapidez. Tum, 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 tum. ¿Qué hacemos? Entonces, pensémoslo con un poco más de detenimiento. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. ¿Bien? Yo sé, no volvió a pasar que tenía la pluma y la quité. Ya. Yo sé que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. ¿Bien? De las fórmulas que vimos ahorita, dijimos que el trabajo era básicamente la fuerza con la que yo aplico por la distancia, ¿no? Por el desplazamiento, perdón, por el desplazamiento. X, y esto lo voy a dividir sobre T. Voy a considerar la fuerza constante, ¿no? Miren que la fuerza, en este caso, ¿cuál es la fuerza? La fuerza es el peso, ¿no? El peso de los guepardos, ¿no? Entonces, voy a sacar F, la voy a dejar aquí. Y miren que X sobre B, este término de acá, es lo que nosotros llamamos, X sobre T, perdón, es lo que nosotros llamamos velocidad, ¿no? Entonces, esto es F por B. O sea, que la potencia la puedo calcular como la fuerza por la velocidad. Entonces, miremos cuál es la potencia 1. La potencia del guepardo 1, ¿qué va a ser? Va a ser la fuerza. Dijimos que la fuerza iba a ser el peso. ¿Cómo calculamos el peso? La masa por la gravedad por la velocidad. ¿Listo? Que tengan, voy a aquí ponerle un subíndice que va a llamar 1. Ese subíndice 1 significa que es el primer guepardo que voy a considerar. Recordemos que tenemos dos. ¿Bien? Entonces, la masa del primer guepardo es 30, ¿no? Voy a escribirlo sin unidades, simplemente, pues, porque tenemos todas las mismas unidades, ¿no? Traten de dejar todo así como a manera de consejo para que nos rindan. No solo después con unidades. Dejen todo en kilogramos, dejen todo en metros, dejen todo en segundos. ¿Listo? Eso les va a ayudar a que la cosa sea más fácil. Gramos lo vamos a multiplicar por la gravedad. Vamos a considerar la gravedad como 10. Bueno, 30 por 10. Y la velocidad, dijimos que el primero se mueve a una velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, 5 metros sobre segundo. Entonces, tenemos que multiplicar esto. Esto nos va a dar
300, aquí esto nos va a dar 300 y esto por 5. Entonces eso nos va a dar más o menos unos 1500, ¿sí? ¿Listo? 1500. En las unidades correspondientes, ¿listo? Por ahora no nos preocupemos de las unidades, ¿listo? Ya habrán ejercicios en donde nos tenemos. La potencia 2, ¿no? Lo mismo. La masa por la gravedad, por la velocidad del 2. Entonces, el 2 va a ser 50, ¿listo? Por 10, por 3, ¿listo? Entonces, aquí 50 por 10, esto nos va a dar 500 y 500 por va a dar 1500. Entonces, chan, 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 chan. Estamos encontrando que la potencia de los dos es la misma. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó? Que el uno tiene menos masa, pero está subiendo más rápido. Pero ¿qué pasa con el otro? El otro es más pesado y sube más lento. Pero en total, ambos están consumiendo la misma energía en el mismo intervalo de tiempo. Es decir, nos volvemos a lo que estábamos y vamos a decir que nuestra respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Miren que es igual porque la potencia depende de la masa. En cambio, aquí nos dicen que es igual, pero la potencia es inversamente proporcional al producto de la masa y la velocidad. Y pues no, de hecho es directamente proporcional. ¿De acuerdo? ¿Qué opinas, Daniel? ¿Qué opinan nuestros espectadores? ¿Convencidos? ¿No convencidos? ¿Es hora de entrar en pánico? Nada, aquí se formó el debate de siempre, ¿no? De G es 9,8 o es 10. Entonces aquí trata de decir que, para ser más exactos, es 9,8. De hecho, es 9,81 en Bogotá, si estás en Bogotá. Pero en general para estos cálculos se toma como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y por lo general les dicen qué valor tomar, pero por lo general es 10. Aquí lo tomamos como 10, ¿cierto? Sí. Exacto. Sí, lo vamos a tomar como 10. Entonces, en las pruebas de IFEX o en esas pruebas donde ustedes no pueden llevar dispositivos electrónicos, se les dan las cantidades para que se puedan calcular de manera fácil, ¿no? Es decir, por ejemplo, trabajar con 9,8 es como, ¡ay, qué feo nos puede! No es imposible, pero nos puede consumir un poquito más de tiempo. Bueno, profe, aquí nos Trabajar con cuestionan, 10 es ¿no? más sencillo. Aquí nos cuestionan, qué pena, profe. Bueno, ¿y por qué no es la D? De dedos. Uy, eso le estaba diciendo ahorita, que la D, ¿no? La D nos estaba diciendo que son iguales, ¿no? Pero fíjese que la D nos están diciendo que la potencia es inversamente proporcional, ¿no? Al producto de la masa y la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, esta opción nos está diciendo, creo que aquí rayando, no tenía que rayar, aquí, ahora sí. Esta opción nos está diciendo, mire, la potencia se puede escribir más o menos como una cosa que es 1 sobre m por b, ¿no? Esto que estoy escribiendo aquí significa inversamente proporcional a la potencia. ¿Listo? Esto es lo que nos está diciendo esa opción. Y fíjense que en lo que nosotros encontramos fue lo contrario. Miren que la potencia aquí se ve, es una forma que es proporcional, ¿listo? A la masa por la velocidad. Por esa razón, no es la D, sino la A. ¿Bien? Entonces, esto que está acá abajo, esto no es verdad, como lo vimos en el cálculo que hicimos. ¿Bien? Sí. Entonces, con eso en mente, vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta. Entonces dice, Juan tiene un bombillo con una potencia de 60 vatios. Con este bombillo tendría a apagar el bombillo en intervalos de 3 segundos durante 1 minuto. Bien. Con respecto al experimento de Juan, es correcto afirmar que A, la energía disipada por el bombillo durante el experimento es 1800 joules. B, joules, esa J significa la unidad en la que medimos la energía, ¿listo? Entonces aquí ya vamos a hablar un poquito también de unidades. B, la cantidad de energía que disipa el bombillo durante el experimento es 2 joules. C, el experimento realizado por Juan empieza con el bombillo encendido y finaliza con el bombillo empieza con el bombillo encendido y finaliza con el bombillo encendido. ¿Listo? Y D, dado que la cantidad de veces que se apaga, la frecuencia de prendido o apagado es de 0.5 Hz. ¿Tú qué dirías, Daniel? ¿Qué dicen nuestros espectadores? Es como, ¿qué es esta pregunta? No tiene nada que ver con lo que explicaron. Yo nunca Aquí he visto empezaron a eso. apostar por la A. Dicen dice, ok, de una así, ¡pah! Sin De una, sin mente. mente, como debe ser, pum.
Bien, más opciones, ¿no? Todo el Profe, mundo por la A. Sí. aquí, ok, pero también nos dice alguien de que, uy, Tacho, ¿qué pasó? Que no entiendo qué hicieron. ¿Cómo así? ¿Qué estamos calculando? ¿Qué estamos mirando? En este punto, entonces, en este punto lo que vamos a mirar es el experimento que tiene Juan con una potencia de 60 vatios, ¿no? Es decir, va a consumir 60 joules sobre segundo. Recordemos que la potencia es lo que estamos, la energía que estamos consumiendo sobre segundo. ¿Listo? Entonces, este bombillo lo que va a hacer es apagarse y encenderse en intervalos de 3 segundos. Es decir, Juan va a coger el bombillo, ¿listo? Le deja prendido 3 segundos, lo apaga. 3 segundos, lo apaga. 3 segundos, lo apaga. Así durante 1 minuto, ¿listo? Entonces, durante ese rango que duran el experimento, nos están pidiendo que consideremos las 4 afirmaciones y nos digan cuál es la correcta, ¿no? Entonces, la mayoría está diciendo que la energía disipada por el bombillo durante el experimento son 1800 joules, es decir, esa es la cantidad de energía que consume el bombillo durante ese minuto. Otros nos dicen que la cantidad es de 2 joules en la B, básicamente. En la C nos están diciendo que el bombillo empieza encendido y finaliza encendido, ¿no? Y en el otro nos están dando algo que tiene que ver con la frecuencia del móvil de prendido y apagado. Entonces, vi que la mayoría, o según lo que me comentó el profe Daniel, la mayoría está votando por... Perdí otra vez mi cursor, acá está. La mayoría está votando por la A. Y pues efectivamente es la A. ¿Por qué? Fíjense en lo siguiente. Dijimos que la potencia, voy a escribirla así, era la energía sobre el tiempo, ¿no? Bien, entonces voy a despejar la energía. ¿Qué voy a hacer? Entonces este que me está viendo lo paso a multiplicar, me queda energía es igual a potencia por tiempo. Bien, aquí vamos a manejar un poquito de unidades. La potencia nos dijeron que era 60 vatios. Los vatios van a ser joules sobre segundo. ¿Listo? Y el tiempo, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto tiempo dura prendido, no? Fíjense en lo siguiente, dura 3 prendido, 3 apagado, 3 prendido, 3 apagado. Entonces, básicamente, como vamos a tener 60 segundos, va a durar la mitad del tiempo prendido, es decir, va a durar unos 30 segundos encendido el bombillito. Y volví a perder mi pulso, aquí ya lo vi, 30 segundos. Segundos con segundos se cancela cuando lo multiplique y miren que 60 por 30 me va a dar 1800. ¿Listo? Entonces, como total voy a tener 1800 joules de energía disipada. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es la A. Y es la forma como obtenemos ese resultado. Bueno, estos ejercicios que hicimos traérselos porque involucran un poquito de cálculos, son muy recurrentes en sus pruebas IFEX o incluso en otras de admisión y generalmente causan como problemas, ¿no? Como que no son tan intuitivas, uno queda como de primerazo, ¿qué es esto? ¿Cómo vas a decir que un tigrito que pesa como la mitad del otro tiene la misma potencia, ¿no? Entonces, fíjense que no solo depende de la masa, de muchas cosas, de los tiempos, sino también de velocidades y demás. Bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre esto, Daniel, para irnos a hablar un poquito de campos eléctricos, cargas eléctricas y demás? No, que la energía es poderosa. Y de hecho aquí nos dejan una pregunta de por qué nos da en joules la respuesta si teníamos originalmente vatios. Exacto. Entonces, eso fue lo que abordamos aquí y voy a explorarlo un poquito por acá. La potencia la medimos en vatios, ¿listo? Como estábamos hablando. Pero recuerden que los vatios, la potencia es la energía sobre el tiempo. Entonces, la unidad en la que medimos la energía va a ser el joule, ¿listo? Y la unidad en la que medimos el tiempo es el segundo. Entonces, un vatio es lo mismo que un joule sobre un segundo. Y es lo que usamos acá, ¿listo? Esto que está aquí. Bien, eso en cuanto a manejo de unidades. ¿De acuerdo? Con esto en mente, vamos a seguir con algo que llamamos cargas eléctricas y todo lo que se desprende de todo este ámbito. ¿Bien? Entonces, la carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de la materia. ¿Qué significa eso? Entonces, así como la materia tiene masa, ¿listo? Por ejemplo, ustedes tienen masa, este bolígrafo tiene masa, el dispositivo en el que ustedes están tiene masa, ¿listo? Asimismo, va a tener carga,
la carga puede ser positiva o negativa. Y si tenemos las dos al mismo tiempo, va a ser carga neutra. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos un flujo de cargas eléctricas, se conoce como corriente eléctrica. Cuando tenemos cargas eléctricas en movimiento. Pero adicionalmente, para que esas cargas se puedan mover, necesitamos materiales sobre los cuales se puedan mover. Por ejemplo, ustedes piensan en corriente eléctrica, a ustedes se les ocurre un cable, ¿no? O se les ocurre un dispositivo electrónico, o el computador, o la luz, o el bombillo, todo esto. Todos esos son materiales que permiten que las cargas eléctricas se muevan. Y es lo que nosotros llamamos, muy innovadormente, conductores. ¿Bien? Entonces, los conductores son materiales que permiten que la corriente eléctrica fluya. Esos títulos están en verde, entonces déjenme cambiar a un color tóxico para que resalte. Listo, ahora sí. Conductores. ¿Bien? ¿Cómo es un conductor? Imagínense que ustedes tienen un conductor aquí, esférico, una pelotita, y tiene carga positiva. Y que este inicialmente no tiene carga, es decir, estas cositas no están aquí. Si yo le pongo un conductor, una barrita, como esta que está acá, eventualmente este conductor va a permitir que las cargas se muevan. ¿Listo? Y como resultado va a tener el dibujito que tenía inicialmente. Es decir, la esfera de la derecha también va a tener cargas. ¿Listo? Por otro lado, yo podría tener un aislante, es decir, que yo le puedo poner la barrita, pero ese no me va a dejar mover las cargas. ¿Listo? Entonces, los aislantes no dejan que fluya la corriente eléctrica. Por ejemplo, el caucho, el plástico, no permite que la corriente. Por eso los cables eléctricos vienen recubiertos con caucho, por ejemplo, plástico. Por ejemplo, los audífonos que vienen con ese cable que está recubierto. Ustedes lo cortan y adentro hay un cobre. ¿Listo? Cable de cobre, que ese es el que permite que se transmitan las cargas eléctricas. Con esa mente también tenemos que decir, bueno, ¿y cómo se cargan los cuerpos? Es decir, ¿qué contiene esto de las cargas eléctricas? ¿No? Todos hemos en algún momento jugado con la peinillita que nos frotaba aquí en la cabeza, y luego imantaba cosas, ¿no? Entonces, sí, los cuerpos pueden tener una carga positiva, una carga negativa, pero cuerpos que tengan carga neutra, ¿listo? Que no interactúan, pueden eventualmente cargarse. ¿Cómo los podemos cargar? Frotándolos, ¿listo? Así. Poniéndolos en contacto o haciendo inducción con cosas a distancia, ¿de acuerdo? Veamos un ejemplo de frotamiento. Imagínense que ustedes tienen un busito de lana, ¿no? Entonces, como ya es usual, acá está, ya encontré mi curso. Imagínense que ustedes tienen un busito de lana y tienen una bombita, ¿no? Y ambos son neutros, miren que tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Y lo que ustedes van a hacer es frotar el globo con el busito. Entonces, fíjense en lo que pasa. El globito va a comenzar a recolectar cargas negativas y el busito va a quedar con cargas positivas. ¿Listo? Es decir, los cuerpos se van a cargar, van a tener una carga neta, pero fíjense que van a ser de signo diferente, ¿no? Entonces, es como la idea que nos va a quedar aquí. ¿Por qué decimos que unos son positivos y unos son negativos? Eso fue una convención que se hizo, ¿no? Es decir, cuando comenzaron a frotarse así las cosas y dijeron, bueno, vamos a decir que este tiene carga positiva. Y a partir de eso se identificaron los demás. Y eso fue crucial para identificar qué carga tiene el protón y qué carga tiene el neutrón. Esto es una convención que se utilizó en algún momento. Con esto en mente, miremos este pequeño e inofensivo ejercicio. Dice, cuando una varilla de vidrio eléctricamente neutra se frota con un trozo de lana, podemos afirmar que, A, solo la varilla queda electrizada, B, solo la lana queda electrizada, C, la varilla y la lana se electrizan con el mismo signo de carga, D, la varilla y la lana se electrizan con igual cantidad de cargas y signos opuestos. ¿Tú qué dices, Daniel? ¿Qué dicen nuestros espectadores? Aquí dicen que es la D. La D. La D, así. Así de una, que es que eso es con cargas opuestas y de la misma magnitud. Y ya. Y listo, ya, ¡fum! Y full. Sí, muy bien. ¿Listo? La varilla se carga, listo, con la misma cantidad y signos opuestos. Fíjese que solo van a cambiar los elementos. De hecho, pusimos el mismo trozo de lana, ¿listo? Fíjese que aquí es una varilla de vidrio.
Aquí usamos un globo de plástico, pero nos va a ayudar, ¿listo? Eso es bastante común. Un error bastante común en esta es que la gente responde que alguna de las dos solo se carga. Así como que desconectamos de que solo una se carga y la otra no. ¿Listo? Siempre que carguen un cuerpo, se va a cargar el otro. Ténganlo presente. Bien. Con esto en mente, también miremos este pequeño e inofensivo ejercicio. Dice, Andrés está validando el buen funcionamiento de un taster, un multímetro digital. ¿Listo? Nos sirve para medir un montón de cosas, perdón, los multímetros. Y prueba con una carga conocida de esto que está aquí, se lee como 10 elevado a la menos 7. ¿Listo? Es decir, este 10 significa 10 a la menos 7. Es muy común encontrarlo, ¿de acuerdo? Para que no tengamos problemas. Micro coulomb. ¿Listo? Las cargas vamos a medir una unidad que llamamos coulomb. Y vamos también a encontrarlas con múltiplos y submúltiplos. Entonces, esta es la idea del ejercicio. Entonces, voy a leer otra vez para retomar la idea. Andrés está validando el funcionamiento de un multímetro digital y prueba con una carga conocida de 10 a la menos 7 microcoulomb. La pregunta es, ¿cuántos nanocoulomb debe marcar el taster? Es decir, nos están pidiendo que transformemos de microcoulomb a nanocoulomb. Tan, tan, tan. Y estas son las 4 opciones. ¿Tú qué dices, Daniel? ¿O qué dicen nuestros espectadores? Pam, pam, pam. ¿Cuál es la respuesta mágica a nuestra pregunta? No, estoy dándoles un poquito más de tiempo porque no me han respondido, no me han ayudado, me dejaron solo en esta. No, pues yo Sí, iría ahí que es la B. Así con un ojo como La B, para así. estar seguro. Como tal, debe serla. Entonces, Aquí ya Camilo nos dice, me están diciendo, no señor, es la C. Pero aquí la mayoría aquí ya empezó a decir que es la B. Y en esta sí está aquí la mayoría dice gente está disputado. disputada. ¿Entre Sí, la claro, B y la sí. C? Sí, B y C. Tan, tan, Entre tan, la tan. B Entonces, y la C, sí. miremoslo en detalle. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que transformar esto de 10 a la menos 7 microcoulomb, ¿no? Entonces, aquí está la copialina, ¿no? La tabla. Generalmente las tablas a veces se las dan, a veces no se las dan, depende, ¿listo? Entonces, mi recomendación, tengan presente las unidades cada 3, por ejemplo, aquí mili, micro y nano. Con estas 3 ustedes pueden hacer un montón de problemas, ¿listo? Mili a la menos 3, micro a la menos 6 y nano a la menos 10. Con eso ustedes ya quedan duchos en esto. Y hacia arriba lo mismo, que es un kilo, que es una mega y que es una giga. ¿Listo? Con esas 6, digamos, ustedes. Esto. En estas no hay tanto problema, uno está muy familiarizado con ellas por las unidades digitales, pero pues las otras a veces no tanto. Bueno, entonces aquí tenemos 10 a la menos 7 microcoulomb. ¿Qué micro es 10 a la menos 6? Entonces voy a reemplazar eso. Sería 10 a la menos 7 por 10 a la menos 6. Entonces, recordemos que cuando tenemos exponentes de esta manera, lo que hacemos es 10 a la menos 7, 10 a la menos 3, sumamos estos dos. Entonces, esto me va a quedar como 10 a la menos 13, ¿no? Y entonces me están diciendo que tengo que escribirlo en nanocoulombs, perdón, ¿listo? En nanocoulombs. Y nano me dicen que es 10 a la menos 9. Entonces, fíjense que yo ese 10 a la menos 13 lo puedo escribir como 10 a la menos 4 por 10 a la menos 9. ¿Por qué? Porque menos 9, menos 4 me va a dar menos 13. ¿Listo? Y cumple la propiedad de los exponentes. Y aquí coulomb. Y ese 10 a la menos 9, tan, tan, es nano. ¿Listo? Entonces me quedaría 10 a la menos 4 nanocoulomb. Bien. Entonces, con eso en mente, nuestra respuesta va a ser la B. Tan, 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 tan. Entonces, los que respondieron la B pueden en este momento estar completamente seguros. Y los que respondieron la C, cuidado con los índices en los exponentes, ¿de acuerdo? Miren que fue como un pequeñito ahí. ¿Listo? Entonces, ¿está bien que dicen nuestros espectadores? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Esto?
Exacto, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el -9? No sé si nos puedes explicar un poco, profe, cómo fue, cómo movernos entre las columnas de la tabla. Es decir, como aquí alguien intenta usar una regla de tres, ¿no? Es una estrategia muy útil. Entonces sería como obtener de la tabla cuál sería la proporción para ir de micro a nano. No sé si así sea un poco más sencillo. Exacto, una forma a mí me parece un poco más sencilla así porque vamos directo a la parte de Coulomb. Si no les parece tan sencillo, la que funcione. Entonces, repasemos qué hicimos aquí. Cogimos el 10 a menos 7 y reemplazamos este micro. ¿Cómo lo reemplacé? Busqué micro aquí y miren que aparecía 10 a la menos 6, ¿no? Y lo reemplacé acá. Tun, 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 tun. Y luego cogí 10 y 10 y 10 por 10 acá, que es la misma base, y sumo los exponentes. Entonces los exponentes aquí son menos 7 y menos 6. Cuando yo los resto en este caso, pues los signos que tenemos nos va a dar menos 13, ¿no? Como yo necesito un menos 9, ¿listo? Porque me lo están pidiendo en nano, lo que hago es mirar cuánto le hace falta menos 9 para que llegue a menos 13. Y eso es menos 4. Por eso pongo este menos 4 aquí y obtengo las unidades que quiero. Otra forma, que es lo que estaba diciendo el profe Daniel, es lo siguiente. Y es decir, bueno, miren que yo aquí tengo, cada vez que voy saltando, miren que la diferencia entre este y este son 3 unidades, ¿no? Son 3 índices, son 3 exponentes aquí. Entonces, lo que esto me quiere decir es básicamente que un microcoulomb va a ser igual a 1000, ¿listo? Nanocoulomb. Para aquellos que estaban proponiendo la regla de 3, cuando hacen la regla de 3, efectivamente van a llegar a este resultado, ¿de acuerdo? Entonces, un microcoulomb va a ser igual a 1000 nanocoulombs. Y cuando ustedes lo multipliquen acá, van a llegar al resultado que tenían en mente. ¿Bien? No sé si eso ayuda a responder la duda de este. Bien, déjenos sus comentarios. Bien, y ya casi se nos acaba el tiempo y nos falta un montón de cosas. Entonces vamos a hablar un poquito de la ley de Coulomb y de circuitos y ya con eso cerramos nuestra sesión de hoy. Bueno, entonces, cuando teníamos las cargas, vamos a hablar de 3 conceptos fundamentales. Bien, uno, que es lo que conocemos como ley de Coulomb, que básicamente lo que nos va a decir es la fuerza eléctrica. Entonces, imagínense que ustedes tienen una carga Q1 y una carga Q2 separada a una distancia R, como la que tenemos en el dibujito. Entonces, podemos calcular la fuerza entre 2 cargas puntuales de esta manera, ¿listo? Como una constante por la multiplicación de las cargas dividida entre la distancia al cuadrado. Esto que está aquí y esta flechita que está aquí arriba, lo que nos va a indicar es la dirección, ¿listo? Así es, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿listo? En la mayoría de casos no se van a tener que preocupar por esas direcciones porque vamos a trabajar solo en una dirección, ¿listo? Pero no pierdan de vista que nunca falta la persona maldadosa que les vaya a poner esas flechas y dejan a todo el mundo. Entonces, para que lo tengan presente. Esa fuerza, o sea, esta ecuación como tal, ya es la ley de Coulomb, ¿no? Es lo que ustedes en la mayoría de casos van a encontrar como la ley de Coulomb. Entonces, esa ley de Coulomb la podemos escribir como una carga por un campo eléctrico, ¿no? Y un campo eléctrico es la perturbación en el espacio de una carga eléctrica. Y la podemos escribir de esta manera. Adicionalmente, vamos a tener algo que llamamos potencial eléctrico, que es la energía potencial por unidad de carga. Nos va a relacionar el concepto de fuerza con energía y básicamente lo podemos escribir como una constante por una de las cargas dividido entre la distancia, perdón, o podemos escribirla como menos el campo por esa distancia. Bien. Con esto en mente, miremos este ejercicio. Dice, Luis debe seleccionar la posición de 2 cargas iguales en el plano. Si se desea que la fuerza entre ellas sea máxima, ¿qué ubicación deberá seleccionar? Entonces sería A, Q1 en la posición menos 1, 1, y Q2 en la posición menos 1, 20. Recordemos, por ejemplo, este ejercicio lo puse aquí porque a veces es muy recurrente en física que les pongan esto y no les ponen el dibujito. Cuando ustedes ven estos puntos, lo que les quieren decir es, esta es la posición en X y esta es la posición en Y. Entonces ustedes avanzan en el eje X, recuerden que el eje X es horizontal, menos 1. Menos 1 está a la izquierda, entonces aquí les va a aparecer el 1. Menos 1. Y el Y en 1.
Entonces, recuerden que Y es la posición vertical. O sea que la carga 1 va a estar aquí. Q1, por ejemplo. Y la carga 2 va a estar en menos 1,20. O sea, 20 queda por allá y se sale de la pantalla. Listo, por allá. Por allá en 20. Aquí estaría. ¿Listo? Esa es la primera opción. Y asimismo, aquí podemos tener la carga Q1 en menos 1,10, en menos 1,20, la C en menos 1,1 y la otra en menos 1, menos 1. Y la D en menos 2,10 y la otra en 1,10. Entonces, la idea es encontrar las posiciones para que la fuerza sea máxima. ¿Ustedes qué dirían? Daniel, ¿tú qué dirías ante esta No, yo les pregunta hago caso. bastante extraña? Yo les hago caso. Aquí me dicen que es la C. ¿Qué dice? Sin embargo, pues yo no he hecho el cálculo, pero yo digo que Sí, debe ser la fuerza de tal modo que la distancia sea más chiquita, ¿no? Entre las cargas. sea más chiquita. Exacto. Entonces, fíjese que la fuerza, aquí sí, como lo decíamos ahorita, es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, entre más grande sea la distancia, más pequeña es la fuerza. Y entre más pequeña sea la distancia, más grande va a ser la fuerza. Entonces, lo que queremos es encontrar los puntos más cercanos posibles que nos van a ayudar a maximizar eso. Entonces, fíjese que 1 y menos, o sea, aquí menos 1, 1, que lo dijimos aquí, y el otro queda al 20, queda como por allá. Entonces, en la opción C, en la opción B, perdón, voy a pintarlos como con azulito. El 1 va a estar en menos 1,10, o sea, va a estar más arribita, uno por acá. Aquí estaría el Q1 en la opción B. Y el otro menos 1,20, o sea, básicamente el Q2 se mantiene igual, ¿no? Para la opción B. En la opción C, aquí estaría el Q1 y 1 menos 1 estaría acá, miren, en el Q2. O sea, miren que está más cerquita del origen, ¿no? Aquí estaría. Eso no está a escala, ¿no? Esto está muy, muy lejos, todo esto está muy lejos. Y en el otro, esto es menos 2,10, eso es como por acá, más o menos, por allá, así, pam. Y el otro es 1,10, eso es como por allá arriba también. Entonces, pues, nada que hacer. La opción que minimiza esa distancia va a ser la C. ¿De acuerdo? Entonces, miremos una cosita más de circuitos eléctricos y ya con esto terminamos. Entonces, fíjese que los circuitos eléctricos los vamos a definir como una trayectoria cerrada por la cual circula una corriente. ¿Qué significa eso? Un circuito cerrado, ¿listo? Es un circuito en donde empieza en un lado y termina en el mismo lado, ¿listo? Aquí es la corriente, ¿listo? Que son las cargas que van a fluir, van a poder tomar muchas cosas, muchas trayectorias, ¿listo? Pero van a volver eventualmente al mismo punto, ¿listo? Entonces, con esto vamos a plantear la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos va a decir que el voltaje, ¿listo? Es decir, la cantidad de energía que se consume en cada uno de estos elementos que componen un circuito va a ser igual a la corriente que pasa por ese elemento por la resistencia del elemento, ¿listo? ¿Qué es una resistencia? Es todo elemento que consume energía, ¿listo? Un celular, un televisor, un bombillo y demás. Bueno. Entonces, creo que ya son las 5, nos vamos a tomar yo creo que unos 4 o 5 minuticos más para terminar la sesión de hoy. Entonces, sigan conectados y ya casi terminamos para nuestras últimas preguntas del día de hoy. Adicionalmente, con esto de circuitos eléctricos, podemos tener varias configuraciones. Vamos a tener configuraciones en serie o vamos a tener configuraciones en paralelo. Entonces, ¿qué significa configuraciones en serie? De que ustedes van a poder coger un caminito y salió. Es decir, es como si las resistencias estuvieran cogidas de la mano, todas juntitas, y sin problema. Entonces, esto lo podemos simplificar a una sola resistencia, ¿listo? Y esa resistencia se puede calcular como la suma de las que estén conectadas, ¿listo? Si tuviéramos 4 o 5 en serie, súmelas. Si tomen 10, sumen esas 10 resistencias que estén en serie. En cambio, en paralelo significa que la corriente llega y se divide, toma dos caminos, miren, por ejemplo, aquí y aquí. O también otro camino, miren, este aquí y aquí. Así. Entonces, miren que aquí están como separadas y se miran como todas iguales. Y en cambio, aquí todas están cogidas de la mano, todas siguen en el mismo camino. En este caso, la resistencia equivalente no va a ser tan sencilla de calcular y va a ser esta. ¿Listo? Esta que tenemos acá. Una idea central de esto de resistencias en serie y en paralelo nos va a ayudar la siguiente lógica, ¿listo? Cuando las resistencias se conectan en serie, lo que esta resistencia total va a ser mayor que cada una de estas, es decir, la R equivalente va a ser mayor que R1,
¿sí? A su vez va a ser mayor que R2 y va a ser mayor que R3, es decir, la resistencia total va a ser mayor que cada una de sus partes. En cambio, aquí va a suceder lo contrario.